predicando a palavra hoje em espanhol. Hoje os brasileiros vão fazer o que os nossos irmãos. Eu sempre prego em português, os irmãos hispanos têm que fazer o esforço para compreender o português. Hoje os brasileiros vão fazer um esforço para compreender o espanhol, né? Eu até falei com ele que talvez eu fizesse uma tradução simultânea, mas eu falei assim, não, a igreja vai conseguir compreender. E ele também é um homem muito inteligente. Ele falou, não, pastor, eu vou escolher palavras, né, que sejam mais fáceis, né, para o português, né, a ser compreensível, mas eu quero, né, dar essa oportunidade, né, o Carlos, ele chegou na nossa igreja em Long Branch, né, já há algum tempo, já um ano já, Carlos? Já um ano e meio já que o Carlos já está com a gente. Ele é salvadorenho e é um homem de Deus, né? Ele tem, um amor muito grande por Deus, né? Ele já conhecia o Senhor, ele tem uma história parecida com a minha, né? As igrejas que ele passou, e ele foi crescendo no Evangelho, conhecendo o Evangelho verdadeiro, e ele estava buscando uma igreja que pregasse o Evangelho verdadeiro, e ele nos encontrou. E ele está lá hoje com a gente, né? E ele tem sido uma bênção no nosso meio, né? Nós fazemos reuniões nos lares, e eu dou sempre oportunidade para outras pessoas trazerem uma mensagem, porque assim a gente vai, né, descobrindo, né, os talentos, vendo os dons que Deus tem, e a gente pode perceber que na vida do Carlos existe, né, um dom pastoral, né? Eu acredito que um dia o Carlos vai ser um grande pastor, e os irmãos me conhecem, sabem que eu já há muitos anos eu tenho um desejo muito grande, né, de fazer o nosso ministério crescer, não crescer em número, mas crescer no alcance da palavra de Deus, ter gente pregando em espanhol, gente pregando em inglês, né, e nós queremos fazer isso, e eu acho que o Carlos é a resposta de oração, né? Então eu falei, Carlos, eu quero que você venha na igreja de Newark e pregue hoje lá, né? Ele vai pregar também em Long Branch, vai ser a primeira vez que ele prega no domingo com a gente, né? Ele tem crescido, aprendido, trazido, né, mensagens maravilhosas nos grupos de estudos, e eu tenho certeza que Deus hoje vai usar a vida dele e vai abençoar a sua vida aqui, né? Esse homem que está, né, nesse caminho de preparação, né? Porque um dia, né, nós vamos jogar mais responsabilidade na vida dele, né? E ele, quem sabe, né, em breve vai começar a nos ajudar, né? Eu, o pastor Cláudio, nos auxiliando, né, na direção, né, da pregação da palavra na igreja. Então, eu queria que você recebesse hoje e ficasse, né, atento para que você aprendesse. Né, os irmãos que são hispanos da nossa igreja, nós estamos vários, né, aqui de várias partes, né, espanhóis, hondurenhos, né, venezuelanos, salvadorenhos, né, peruanos, né, hoje eles vão ficar felizes, porque vão ouvir na língua, né, na língua deles, né, e nós vamos aprender, nós vamos ter que aprender, né, nós crentes deveríamos aprender muitas línguas, queridos, para que a gente pudesse pregar mais o evangelho para as pessoas. Né? Então, tenha paciência. E se você não entender alguma coisa, faça a anotação e depois você pode me perguntar ou perguntar por Carlos, que a gente pode, né, explicar para você. Mas vamos orar pela vida do Carlos e abençoar para que ele ministre o Evangelho nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida do Carlos, Deus Pai, este homem que o Senhor colocou nos nossos caminhos, Senhor, este irmão precioso, Senhor, que tem sido, sem dúvida, Senhor, uma alegria para as nossas igrejas, Deus Pai, especialmente em Long Branch. Mas hoje, Senhor, ele também será um servo nas Tuas mãos aqui na igreja de Newark, e eu te peço que o Senhor o abençoe, para que ele seja um vaso, Senhor, disponível, aberto para receber de Ti o que o Senhor tem para nós. Que ele possa, Senhor, hoje compartilhar o Evangelho com autoridade, Senhor. Por isso, Senhor, hoje, não ele, mas o Espírito Santo venha falar através da palavra que ele ministra, para edificar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amén. La paz del Señor, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por este privilegio que me permite de poder predicar su palabra, ¿no? Como el pastor ya dijo, yo llegué a la iglesia de Long Branch y tenía un deseo de escuchar palabra de Dios, amén. Porque hoy la mayoría de iglesias, pues lastimosamente, están alejadas de la palabra del Señor. Y es nuestro deber como iglesia de
de Cristo como creyentes, escudriñar las Escrituras y predicar la verdad, amén, y que podamos cada día más conocer a Dios, porque los tiempos son difíciles, son malos, los tiempos, el falso evangelio, la mentira crece cada día más, amén, todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, como iglesia, debemos ser luz en este mundo. Debemos alumbrar con la verdad. Amén. Y de eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Les voy a invitar rápidamente a buscar en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1. La carta a los Gálatas, capítulo 1, vamos a leer el verso 6 al verso 10. Español y portugués son similares, ¿no? No hay mucha diferencia. Pienso que me van a entender. Gloria al Señor. Leemos la palabra. El verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de predicar. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la honra te pertenece a ti, Señor. Tú eres digno, Dios mío. Tú eres grande y poderoso, Señor. Pedimos, Señor, tu dirección en esta mañana, Señor, que puedas hablar a nuestras vidas, que toque nuestros corazones, Señor, que puedas hacer una obra a través de tu palabra, que tu Espíritu pueda, Señor, llevar esta palabra a cada corazón, a cada vida, Dios mío, que pueda escucharla, Señor, y que haga el propósito, Señor, por el cual tú le envías, Señor, porque tu palabra nunca retorna vacía, Dios mío, siempre cumple el propósito, Señor, por el cual tú la traes. Padre, pedimos que tú te glorifiques, que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En la Biblia en español, antes de estos versículos, dice: no hay otro evangelio, un subtítulo. No sé si en el portugués tiene este subtítulo. Amén. No hay otro evangelio, dice. Pablo escribe esta carta a los Gálatas, a los creyentes que vivían en Galacia. Galacia era una provincia romana, en Asia Menor, lo que ahora podemos conocer como Turquía. Entonces Pablo escribe a los cristianos que vivían aquí. Hay ciertas dudas si escribe a los de Galacia del norte o del sur, porque estaban divididas. Pero lo más probable es que sea a los Gálatas del sur, porque Pablo en su viaje misionero visitó unas ciudades en Galacia del sur, ciudades como Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y el propósito de la carta de Pablo
era exhortar a los Gálatas. Porque después de que los Gálatas habían recibido el Evangelio, se levantaron entre ellos hombres agitadores, amén, que atacaban personalmente a Pablo y que traían una doctrina diferente a la que el apóstol Pablo les había enseñado, una doctrina diferente al Evangelio, amén, al Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos había dado. Entonces, el propósito de esta carta, primeramente Pablo es defender su ministerio como apóstol, porque ponían en duda si él era apóstol o no era apóstol, porque él no era de los 12, porque él no estuvo con Jesús. Pero Pablo dice que a él se le reveló Jesús y le dio este evangelio que no viene de carne ni de sangre, sino que Dios se lo reveló directamente a él. Amén. Entonces Pablo presenta una defensa de su apostolado, de que él es legítimo al igual que los otros 11. Amén. Y comienza Pablo, presenta su defensa. También Pablo proclama y enfatiza la esencia del evangelio. El otro propósito de esta carta, amén, que la justificación, que es la justificación por la fe, amén, solo en Cristo, por la justicia de Cristo fuera de las obras de la ley, porque los judaizantes, los agitadores, los que se habían levantado en las iglesias de Gálatas, decían que no bastaba con creer en Cristo, que no era suficiente, sino que ellos tenían que circuncidarse y cumplir todos los ritos religiosos de los judíos, amén, todas las ceremonias religiosas que antes practicaba el pueblo judío. Entonces el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas, reprende de que no es necesario esto ya, porque los Gálatas eran gentiles, incircuncisos, no eran judíos. Ellos habían recibido el evangelio por parte del Espíritu, por parte de la palabra de Dios. Pero los judaizantes venían y querían obligar a los Gálatas a circuncidarse y a guardar todas sus leyes. Entonces Pablo también proclama esta defensa del evangelio. Y el tercer punto que esta carta nos muestra es la vida en qué consiste la vida cristiana, amén. Libres de la ley por el poder del Espíritu, amén. Libres no del mandamiento, sino de, ¿cómo podría decir? Que no es por la ley que podemos ser justificados. No somos justificados por las obras de la ley delante de Dios, sino solamente por la fe en Jesús. Amén. Y yo quiero hablar de en el mundo. Si usted investigara, existen miles de religiones, muchas religiones. El hombre es religioso por naturaleza, ¿no? Busca algo siempre. Pero en realidad solo existen dos religiones en el mundo. Y podríamos definirlas como la religión de la carne y la religión del espíritu. ¿Pero qué es religión? Religión, pues, es una manera de acercarnos a Dios, ¿no? Una forma de tener una relación con Dios. ¿Cómo el hombre puede acercarse a Dios? ¿Cómo el hombre puede ser
aceptado por Dios. Entonces, podríamos decir que en la religión de la carne están todas las religiones del mundo, la mayoría. Y la religión del Espíritu son aquellos que hemos creído en Jesús, el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, porque usted va a ver en común en las religiones siempre la misma cosa: méritos, amén, logros. Va a haber en las religiones de la carne siempre hay un elogio, una honra para el hombre, amén. Hay un pensamiento que el hombre es capaz de tener una relación con Dios por medio de hacer el bien, por su justicia propia. La religión de la carne piensa que el hombre es bueno, que es capaz de ser bueno, que es capaz de ser justo, que el hombre tiene la capacidad de vivir en justicia. La religión de la carne piensa que haciendo el bien podemos agradar a Dios, podemos tener una relación con Dios, pero ignora totalmente la caída radical del hombre, amén. Ignora la depravación total, el corazón malvado que hay en cada una de las personas. Porque dice la Biblia, el libro de Jeremías, que las obras del hombre delante de Dios son como trapos de inmundicia, como algo sucio, algo desagradable, algo que Dios no soporta, no aguanta, no es del agrado de Dios las obras del hombre. Pero la religión de la carne piensa que el hombre puede agradar a Dios. Cualquier religión, usted puede ver el Islam, puede ver los que siguen a Buda, Confucio, Mahoma. Todas estas personas, aún muchos que se denominan cristianos, siempre hay esta cosa en común que dice: sé bueno para que tú puedas entrar al cielo. Sé bueno para que tú puedas tener una buena relación con Dios, para que te vaya bien, para que Dios te bendiga, para que Dios te acepte. Sé bueno. Pero esta ignora la justicia de Dios. La justicia de Dios para juzgar y la justicia de Dios en Cristo para salvar. Amén. Esto no lo entiende la religión de la carne. Y el enemigo, Satanás, está feliz de que las personas estén perdidas en su religiosidad. Porque muchas personas en el mundo se creen muy religiosas. Son muy religiosas, pero están lejos de Dios, apartados de Dios. No están viviendo la vida cristiana. Aún muchas denominaciones evangélicas están lejos del verdadero evangelio, porque no han entendido lo que es el evangelio. No han entendido la forma de que Dios ha decretado para que el hombre pueda salvarse, para que el hombre pueda acercarse a Él. Amén. No han entendido el grado de maldad que existe en cada uno de los corazones del hombre. Desde que Adán pecó, hermanos, la humanidad está perdida. El pecado entró en la humanidad. Amén. Desde que Adán pecó, no hay justo, no hay uno, dice la Biblia. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Muchas personas piensan que buscan a Dios, pero no buscan a Dios, porque se crean un Dios en su mente y siguen ese Dios, pero no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de las Escrituras, porque el Dios de las Escrituras es santo. Él es justo. La justicia de Dios es perfecta. No tiene variación, es recta. No hay forma de que Dios cambie sus preceptos, sus mandamientos. Dios es santo. Entonces, y ese es el problema de nosotros.
El principal problema del hombre no es su enfermedad, no es el cáncer, no es la crisis financiera. El problema del hombre no es eso, o la soledad. El problema del hombre es que el hombre tiene un problema con Dios. Amén. Que Dios es un Dios justo que va a juzgar. Que Dios es un Dios santo que no soporta el pecado. La Biblia tiene historias que muestran la santidad de Dios, como cuando el rey David transportaba el arca a Jerusalén y el arca la llevaban en unos carros. Dios había mandado que la tenían que cargar en sus hombros, en sus espaldas, pero tenían tanta prisa que la pusieron en un carro, y el arca de Dios representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Cuando el carro hizo un movimiento brusco, fuerte, el arca iba a caer, y un hombre llamado Usa quiso detenerla y tocó el arca y murió instantáneamente. Dios lo mató. Porque él pensó que era piadoso, era bueno lo que hacía. Pero la santidad de Dios es tan pura, hermanos, que delante de Él nosotros morimos. No podemos estar porque nuestro corazón, nuestra alma, nace maldad, tiene maldad, hay pecado. Y Dios es santo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios si Dios es santo y nosotros somos pecadores? ¿Cómo podemos tener esa relación con Dios? Muchas personas buscan tal vez caminos diferentes para acercarse a Dios, formas de buscar a Dios. Hacen muchas cosas, dan comida a los pobres, dan abrigo al que tiene frío, ayudan a los enfermos. Piensan que estas cosas pueden ayudarnos a acercarse a Dios. Pero realmente las obras que hace el hombre no son para la gloria de Dios, son para su propia gloria. Amén. Porque como hombres siempre nos gusta que nos halaguen, que nos honren, que nos den una palmada en la espalda. Dice: oh, usted es buen siervo de Dios, usted es un buen hermano, usted es una buena persona, usted hace cosas buenas, usted ayuda Entonces el hombre le gusta eso, esa honra, ¿no? Pero esa honra no es para Dios, es para su propia honra, ¿no? Por eso es que las obras del hombre delante de Dios Dios las aborrece, porque no es con un corazón sincero, con un corazón para glorificar a Dios. Siempre el propósito del corazón del hombre es malvado, es egoísta, por muy buena que sea la obra que hace, ¿eh? Por muy buena que sean las cosas que hacen, pero aquel que obra, que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu de Dios y piensa que hace cosas buenas, siempre su propósito no es el de glorificar a Dios, no es el de agradar a Dios, sino su propia honra. Amén. La religión del Espíritu es diferente. Amén. Amén. Se basa en que el hombre sabe que es pecador. Cuando nosotros creímos en el Evangelio, claro, nosotros buscamos a Dios en un sentido de que sentimos el deseo de acercarnos a Dios. Pero ese deseo no vino de nuestro propio corazón, porque el corazón del hombre, como repito, no produce cosas buenas. Amén. Si usted hace algo bueno en Cristo, como decía Calvino, todo lo bueno que ven en mí es Cristo, y todo lo malo soy yo. Amén. Porque si hay algo bueno en nosotros como cristianos, como creyentes, es por la obra del Espíritu. Aleluya. Es porque el Espíritu obra en nosotros. Amén. Pero nuestro corazón carnal, nuestra naturaleza pecaminosa no produce nada bueno. Amén. No produce justicia. Amén. No produce
santidad no produce nada agradable delante de Dios. Entonces, la religión del Espíritu sabe que hay una necesidad de Dios. Hay algo malo en nosotros. Dios nos pone un espejo, ¿sabes? Un espejo, ¿no? Para que podamos ver nuestra condición. ¿Cuál es ese espejo? La palabra, la ley. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Porque muchos podrían decir, no, pero Dios le dio la ley a los judíos y Él dijo, guarda los mandamientos. Pero antes de la ley dice la Biblia que a Abraham creyó y le fue contado por justicia. Muchos años antes de que viniera la ley. Muchos años antes de que viniera la circuncisión, Abraham le había creído a Dios y fue tomado por justo. ¿Por qué? Por la fe. Pablo lo dice también en este libro de Gálatas. Entonces, la religión del Espíritu, hay una conciencia, hay una evidencia de que somos pecadores, de que necesitamos a Dios. Aquel que no se siente pecador no puede conocer a Dios. Aquel que no reconoce su pecado no puede tener una relación con Dios, porque el primer paso, la primera cosa que hace el Espíritu es que nos da una convicción de pecado, que nos muestra la necesidad, la miseria en la que estamos, nos muestra nuestra caída, que estamos lejos de Dios, que estamos apartados de Dios. Entonces, no podemos acercarnos a Dios como aquel fariseo que criticaba al publicano, decía, Señor, yo oro, yo hago ayuno, yo doy diezmos. Y aquel publicano decía en la parábola que contaba Jesús, Señor, sé propicio a mí, porque soy pecador, ten misericordia de mí. Porque el publicano era una persona que robaba mucho, que tomaba de los demás, que era el encargado de administrar los tributos, los impuestos. Entonces ellos robaban muchos, eran unas personas que eran vistas como gente mala, corrupta. Y el fariseo era un hombre religioso, era un judío, un hombre que se jactaba de santidad, de religiosidad. ¿Amén? Entonces, para acercarnos a Dios no podemos ser como el fariseo. Por muy buena persona que se crea, porque muchas personas piensan que porque no tienen vicios, porque no están en la cárcel, porque no fuman, porque no hacen muchas cosas, entonces ya se creen que son buenas personas. Hay una gracia general, una gracia que Dios da, no es la gracia de la salvación, sino una gracia que Dios detiene la maldad de las personas. Por eso es que usted ve que unas personas su maldad es más fuerte, es más alta, exponen más su maldad y otras menos, ¿no? Pero eso no quiere decir que unos sean buenos y otros sean malos, ¿no? Sino que unas personas dan a conocer la maldad que hay adentro y otras no, está ahí retenida, pero no nos hace diferentes. Usted puede ser tan malo como Hitler o como cualquier persona malvada que se pueda imaginar. Su corazón es proporcionalmente capaz de ser así. Todos tenemos eso, hermano, y debemos entender, porque ese es el principio del Evangelio, que no hay cosa buena en nosotros. Y la religión de la carne no entiende eso. La del Espíritu entiende la condición. Amén. Entonces el apóstol Pablo le habla a los Gálatas, porque Pablo había presentado el Evangelio, y esto es el Evangelio, que solo por medio de Jesús podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino a este mundo, tomó nuestro lugar, como se hizo hombre como nosotros, vivió una vida justa, dice que en todo fue tentado, pero en nada pecó. Él cumplió la ley, toda la ley. Él vivió la justicia que usted y yo no podemos vivir.
Jesús vivió nuestra justicia. Entonces, y Él vino a pagar el precio que usted y yo merecíamos. Es lo que celebramos en Santa Cena, amén. Que Cristo nos salvó, nos redimió, nos perdonó. Vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Vino a este mundo a salvarnos. ¿Por qué? Porque Él dice que el Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para traernos esperanza. Porque si Cristo no hubiese venido a este mundo, el mundo no tiene esperanza. No hay esperanza fuera de Cristo. No hay... Dios es santo, porque muchos se piensan que Dios es un señor, así como los abuelitos que son así bien buenos, todos dan dinero a los nietos y todos ellos son bien bonciños, ¿no? No, hermano, Dios es justo. Dios no tolera el pecado. Dice que Él no tiene por inocente al culpable. Los que van al infierno justamente van al infierno, porque lo merecen. Bueno, dice Romanos 3:23 que todos pecamos y todos estamos destituidos, fuera, apartados de la gloria de Dios. Nosotros también no merecemos la condenación, pero también Dios tiene otro atributo que es su gracia, su misericordia, amén. Y eso es lo que nos incluye a nosotros. Y es lo que nos beneficia a nosotros, la misericordia de Dios. Por su gracia, por su perdón, por su misericordia, podemos acercarnos a Él. Pero tiene que haber un medio para acercarnos a Él. Y este medio es Jesús. Amén, aleluya. Jesús es el puente. Sin Jesús no hay relación con Dios, con el Padre. Sin Jesús, hermano, no hay salvación. Sin Jesús no hay esperanza. Amén. Amén, aleluya. Sin Jesús no hay nada, no existe nada para nosotros sin Cristo. Fuera de Cristo no tenemos nada, hermano. Que usted tenga todo el dinero de este mundo, millones y millones de dólares. Pero si usted está fuera de Cristo, usted es un pobre, miserable, como dice la Biblia. No tiene nada. Aleluya. Y lo contrario, si usted está enfermo, si usted tiene problemas grandes, pero si tiene a Cristo, ese es un motivo para usted caminar hacia adelante. Ese es un motivo para usted tener paz, para usted tener felicidad en su corazón. Amén, aleluya. El solo hecho de que Cristo haya perdonado tus pecados, de que Cristo te haya salvado, te haya sacado del mundo y te haya hecho heredero de las cosas de Dios. Aleluya. Ese es el regalo más grande, hermanos. Gloria a Dios. Eso es lo más grande que puede haber. Pero lamentablemente hoy la iglesia no da valor a estas cosas. No entienden la obra grande que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y también es verdad que hay muchos que no son convertidos también. No tienen esa pasión porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Hay muchas personas que están en las iglesias, pero solo son miembros nada más. No tienen aquella conversión genuina del Espíritu, amén. Amén. Aquel nuevo nacimiento. Entonces, estas dos religiones se diferencian entre sí. Y el apóstol Pablo presenta una defensa del Evangelio. Los Gálatas, hermanos, Pablo se sorprende porque dice, tan rápido ustedes se han desviado, han dejado el Evangelio. Tan rápidamente les dice, ustedes se han apartado del Evangelio. Dice Pablo en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que nos llamó. Porque los Gálatas no recibieron el Evangelio por la ley judía. Los Gálatas no fueron obligados a circuncidarse. Pablo les presentó el Evangelio, amén. Lo que Dios había hecho.
Porque Dios, en su plan soberano, Dios dio la ley. Pero ¿cuál era el propósito de la ley? Porque la ley es perfecta, la ley es santa, la ley es justa, la ley no es mala. Porque muchas personas piensan que la ley es mala, solo por la fe, por la gracia. Claro, por fe podemos ser salvos, pero eso no significa que la ley sea mala. Pero el problema somos nosotros. El problema es usted. Porque la ley es débil para la carne. La ley no produce santidad. La ley no produce salvación. La ley solo señala el pecado. La ley le dice no adulterarás. Porque sabe que usted es adúltero. La ley lo que hace es exponer el pecado. Sacar el pecado a la luz. La ley lo que hace es convencernos de que somos pecadores. La ley te convence de que eres pecador. Como aquel hombre rico le dijo, el joven rico le dijo a Jesús, todos los mandamientos he guardado. Y Jesús le dice, ok, entonces vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Dice que se fue triste. Él decía que había guardado todos los mandamientos, pero ni aún el primero había guardado. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces él amaba su dinero. Porque la gente piensa que por no hacer una acción específica o no cometer el acto en sí, piensa que son libres y ya cumplieron el mandamiento. Pero Jesús dijo, no, si tú tienes rencor, odio en tu corazón, tú ya eres un homicida. No necesitas matar a alguien porque ya en tu corazón ya eres un homicida. Si tú tienes en tu pensamiento un deseo impuro, tú ya eres un adúltero, un fornicario. No necesitas llevar a un acto, estar con una mujer, no. Ya el pecado ya se originó en el corazón, ya eres acusado de ese pecado. Amén, aleluya. Ya eres juzgado por ese pecado. Entonces la ley lo que hace es señalar el pecado. Y Dios dio la ley a su pueblo para mostrarles la necesidad de un Salvador. Para mostrar la necesidad de algo que los acercara a Dios. Porque le dio la ley, pero también le dio los sacrificios. Porque si ellos podían cumplir la ley, entonces ¿qué sentido tenían los sacrificios? ¿Qué sentido tenía aquel cordero que sacrificaban y expiaba sus pecados? Porque Dios nos estaba mostrando la necesidad de Cristo, la necesidad de alguien, un suplente, alguien que tome tu lugar. Porque el Cordero, Él tomaba el lugar del pueblo o de aquel que lo presentaba. Él moría, el Cordero moría por él, su sangre era derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Usted es perdonado porque alguien pagó por usted y murió por usted. Aleluya. Si alguien no paga ese precio, usted no puede ser justificado, porque la justicia de Dios es perfecta, es recta. Entonces la ley nos muestra eso. Pero los judaizantes predicaban a los gálatas que ellos tenían que circuncidarse. La circuncisión era un mandamiento que Dios dio a los judíos, que cada varón tenía que circuncidarse, ¿ven? A los 8 días. Pero este era un símbolo nada más. Era un símbolo del temor a Dios, de que pertenecía a este pueblo. Pero la circuncisión en sí, el acto físico, no tiene valor. Porque había muchos judíos circuncidados, pero que eran incrédulos. No amaban a Dios. La circuncisión, el hecho que llevaran a cabo esto que le hacían, no hacía diferente a nadie. ¿Qué es lo que lo hacía diferente? El temor a Dios, el amor a Dios, el arrepentimiento. Entonces, entre todo este pueblo judío, había un pueblo escogido de Dios. Había un remanente. Y este remanente temía a Dios. Claro, guardaba las ceremonias, pero no de una manera para justificarse.
sino de una manera como obediencia, como también con fe. Amén. Porque cuando ofrecían el sacrificio, ellos creían que por ese sacrificio eran perdonados. Amén. No porque guardaban la ley. Entonces los judaizantes de este tiempo le dicen a los gálatas, tú tienes que circuncidarse. Ok, tú creíste en Cristo entonces, pero ahora te tienes que circuncidar. Y tienes que guardar las ceremonias judías. Y esas ceremonias, hermanos, eran un símbolo de Cristo, una sombra de Cristo. Cuando ya viene Cristo, aquello ya no tiene valor. Es como cuando usted le da un tráiler de un film. Usted mira el tráiler, pero cuando usted ya ve la movie completa, entonces, ¿qué sentido tiene mirar el tráiler, no? No tiene sentido. Entonces, los ritos, las ceremonias de los judíos eran un símbolo de Cristo, era una muestra de lo que Cristo iba a hacer, el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo. Todas esas cosas representaban a Jesús, aún el día de reposo. Entonces, ahora que Cristo viene, Pablo le muestra a los gálatas a Cristo, porque Pablo también era un judío muy celoso de la ley. Pero Dios le mostró a él. Dios le dio el ministerio de predicar a los gentiles el evangelio. Entonces, los judaizantes querían circuncidar a los gálatas. Es como que aquí viniera un rabino y dijera, ustedes tienen que circuncidarse. Si usted es de Brasil, nosotros centroamericanos, ¿qué? Esas cosas que practican ellos, ¿no? Como cultura todavía creo que lo practican. Pero la circuncisión, un acto físico, cortarse una parte del cuerpo, eso no te hace aceptable delante de Dios, porque aquello era como un símbolo. Es como hoy muchos cristianos que se bautizan, pero el bautismo no lo hace hijo de Dios. Porque el bautismo es un símbolo, es una proclamación pública de la fe que usted ha ejercido en su corazón. Eso es el bautismo, que usted le dice al mundo que usted es creyente, que usted muestra su fe. Es como una introducción al cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo, pero el bautismo no salva a nadie, el bautismo no cambia a nadie, no, quien cambia es el Espíritu, amén. Entonces, así era la circuncisión, era un símbolo de que ellos estaban en el pacto que Dios había prometido a Abraham, que ellos creían en la promesa del pacto, por eso se circuncidaban, porque creían en ese pacto. Pero ahora Cristo vino, eso quedó atrás. La ley, hermanos, nos muestra nuestra maldad. El evangelio es incompatible con las obras de la ley. Y ya me voy acercando a la conclusión. Eso es el fundamento del evangelio, también de esta carta, de que las obras de la ley no pueden salvarnos. De que no hay nada que podamos hacer nosotros para salvarnos. Aleluya. Porque el tema aquí es la salvación, amén. Eso es lo que interesa, por así decirlo, la salvación. ¿Cómo usted puede tener una relación con Dios? ¿Cómo usted puede salvarse? Si alguien le pregunta a usted en la calle, ¿cómo yo puedo ser salvo? A veces como creyentes no somos capaces de presentar el evangelio, amén. Porque lo vemos como cosa pequeña, como algo simple. Y el evangelio es lo más grande que existe. Toda la Biblia habla del evangelio. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos nosotros ser salvos? No es por nuestras obras. No es porque usted venga al culto aquí todos los días a la iglesia, al servicio. No es porque usted dé ofrenda. No es porque usted asista a las reuniones cristianas, los estudios bíblicos. Nada de eso salva. O porque usted ore 3 horas diarias, haga ayuno días de por medio.
Porque la gente piensa que por sus obras puede ser salvo. Muchas personas, muchas iglesias cristianas, ellos confiesan y dicen, no, la salvación es a través de Cristo solo por la fe. Pero solo es una confesión del diente al labio, como decimos en español. Porque la dinámica de estas iglesias, siempre hay una serie de rudimentos que colocan a la gente para poder alcanzar un nivel de santidad o un nivel que pueda llevarte al cielo, un nivel que pueda agradar a Dios. Muchas personas piensan que por su ropa, por las cosas que hacen, por las cosas que dejan de hacer, ellos son salvos porque llevan una vida recta, por así decirlo, entre comillas, y justa delante de Dios. Pero su confianza no está en la obra de Cristo. Su confianza no está en el Evangelio. Y Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿por qué te apartaron de esto? Tan pronto se apartaron de la fe en Cristo y ahora comenzaron en el Espíritu, que es la obra del Espíritu a través del Evangelio, y van a terminar en la carne, le dice. ¿Por qué? Porque muchos estaban circuncidando. Porque cuando llegamos a Cristo, muchos llegan reconociendo su pecado. Pero luego de unos años en el Evangelio ya creen que son mejores personas que los que están allá afuera, más justos. Ya creen que merecen un lugar en el cielo. ¿Amén? Nadie merece nada. En el cielo nadie va a poder decir, hermano, yo estoy aquí porque me lo gané. En el cielo nadie va a decir, con mi esfuerzo estoy aquí. Porque todo es por gracia, dice la palabra del Señor. Todo es por la gracia de Dios, por la misericordia. Porque Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Dios te ha llamado por su misericordia. Dios te ha llamado por su gracia. Y este es el Evangelio. El Evangelio no tiene nada que ver con las obras de la ley, ni con rudimentos, ni con mandamientos de hombre. Amén. Es algo del Espíritu. Si alguien no nace del Espíritu, no puede estar en la presencia de Dios. Si alguien no nace de nuevo, no puede estar en la presencia de Dios. Si alguien no tiene algo de Dios adentro, porque para poder explicarlo, si no hay algo de Dios adentro de usted, usted no puede estar en la presencia de Dios. Dice el apóstol Juan que la simiente de Dios está en nosotros. La semilla de Dios está dentro. Si usted es creyente verdadero, tiene la simiente de Dios ahí. Y no quiere decir que los cristianos vamos a andar pecando deliberadamente porque no podemos hacer obras de justicia para salvarnos. Ese es el otro extremo que también es falso, ¿no? Porque la conversión, la gracia produce santidad. Aleluya. Produce buenas obras. Pero estas buenas obras no son para salvación, no, son producto de lo que hay adentro, de lo que Dios hace en nosotros. Amén. Usted no hace las cosas porque quiere ganarse el cielo, ¿no? Porque el cielo ya lo ganamos, hermano. Por gracia es un regalo, un presente de Dios. Dios nos da este presente por pura gracia, misericordia. Pero esa gracia tiene un poder sobrenatural, una transformación del Espíritu que hace producir buenas obras en nosotros. Y el que es creyente, él va a dar frutos, amén. Hay evidencia de que alguien que es creyente y alguien que no es creyente. Hay fruto del Espíritu. Hay una muestra. No es que somos perfectos porque nadie es perfecto. Pero no amamos el pecado. No amamos hacer lo malo. Amamos las cosas de Dios. Amamos lo santo, lo justo, lo bueno, lo puro, lo verdadero.
amamos reunirnos como iglesia, amamos adorar a Dios, amamos leer su palabra, amamos hacer el bien. Y cuando hacemos el mal, hay un dolor en nuestro corazón. Amén. Hay algo que no está bien, que nos incomoda, porque a veces por vergüenza nosotros queremos actuar como el mundo, pero el que es de Dios nunca va a poder pecar deliberadamente, porque ya la simiente de Dios está en él. Amén. Aleluya. Y esa es la lucha que hay entre la carne y el espíritu, porque está nuestra naturaleza pecaminosa, pero también está nuestra nueva naturaleza, que es del espíritu, que hemos nacido del espíritu. Y una lucha, pelea contra la otra. Entonces, amamos las cosas de Dios porque Dios nos ha amado, porque Dios nos ha transformado. Aquellos que dicen que somos salvos por el cumplimiento de la ley están equivocados, es un error, eso es falso. O por obediencia a cosas, preceptos que a veces los líderes hacen su lista de mandamientos a la iglesia. Y muchas personas piensan que por cumplir eso son salvos. O porque lo merecen. Si usted le pregunta a alguna persona, tal vez un cristiano, ¿no? ¿Usted es salvo? Y sí, soy salvo. Va a responder. ¿Por qué usted es salvo? O le preguntar a usted, ¿por qué usted es salvo? Si yo le haría esa pregunta, ¿usted es salvo? ¿Pero por qué? ¿Cuál es su seguridad? ¿Cuál es su confianza? Muchas personas dicen porque yo vivo en santidad y agrado a Dios. Entonces puede ser que no sea salvo. Porque si su confianza está en lo que Él hace, en su obra, entonces no tiene la fe que salva. Y la fe que salva es confiar totalmente en Jesús. La fe que salva es confiar totalmente en la obra que Cristo hizo en la cruz. Esa es la fe que salva, hermano. Si yo soy salvo, no soy salvo por lo que yo hago, porque predico, porque voy a la iglesia. Soy salvo porque Cristo murió en la cruz por mí. Porque Él perdonó mis pecados, porque Él me limpió. Por eso yo soy salvo. Por eso usted es salvo. Pero esta obra va a producir santidad en usted. Porque la obra viene de Dios, el cambio viene de Dios, no viene de nosotros. El cambio es obra del Espíritu Santo, es obra de la gracia. La gracia produce santidad. Dios no solo nos salvó de la condenación del pecado, sino que nos salvó del pecado mismo. Porque dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios nos salvó también para hacernos santos. Y aquel que comenzó la obra en usted, Él la va a terminar. Pero la obra es de Él. La obra es de Dios. Aleluya. Entonces nosotros debemos arrojarnos totalmente a los pies de Dios y decirle, Señor, perdóname, yo confío totalmente en ti. Solo tú puedes salvarme. Solo tú puedes salvar mi alma del infierno, de la condenación. Obra en mi vida, cámbiame, transfórmame, porque Dios es el que hace la obra en nuestras vidas. Y cuando la iglesia comienza a confiar en Dios, Dios se glorifica, Dios obra de gran manera. Entonces somos salvos por la gracia, hermano, no por cosas que hagamos, no por nuestra propia justicia. Si usted estudia este libro de los Gálatas, se va a dar cuenta la exposición que hace Pablo del verdadero evangelio, de la salvación solo por fe en Cristo, solo por gracia a través de la fe. La fe es el vehículo, el medio, pero que nos salva es la gracia de Dios. Amén. Amén, aleluya. Hasta aquí voy a dejar, hermanos, la predicación. Que el Señor los bendiga. Espero me hayan entendido. Amén, aleluya. Sé que es un mensaje simple, pero el evangelio es simple. Amén. No es complicado. Dios es santo y nosotros no somos santos. Gloria, aleluya. Dios es justo y nosotros no. Amén. Dios va a juzgar y nosotros somos reos que estamos condenados.
Y sin Cristo, pues Dios siempre va a ejecutar justicia, ya sea en Cristo o fuera de Cristo. Pero la justicia de Dios se va a cumplir. Si usted está en Cristo, pues va a ser justificado en Cristo. Aleluya, amén. Y si no, pues va a ser justificado en el infierno. Amén. Entonces debemos pensar en eso. Que el Señor los bendiga, hermanos. La paz del Señor a todos. Aleluya, gloria a Deus. Graças, graças. É uma palavra muito bíblica, maravilhosa, né? Sendo bem humilde ele, né? Foi uma palavra realmente muito profunda, não foi muito simples, foi bem profunda, né? E fiel ao Evangelho de Jesus Cristo.